Como usted bien sabe, este programa también es cultura. En esta ocasión estamos transmitiendo desde los estudios de Televisa en Reynosa, Tamaulipas, y tenemos el gusto, el placer y el privilegio de que nos acompañe Carlos Nuño Robles. Es originario de esta ciudad y escribió un libro que se titula Sin olvidar a Reynosa. Este programa se llama Con Sentido Común y yo respondo al nombre de Ernesto Velarde Danachi y en este mismo momento lo vamos a iniciar. Adelante, por favor. Este personaje seguramente aquí en la ciudad de Reynosa no necesita de mayor presentación porque es alguien ya muy conocido y reconocido. Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Te conocían dentro del mundo empresarial, dentro del mundo de la política, muchas intervenciones que tienes en diversos organismos, y ahora vienes aquí a nuestro programa en tu fase de escritor, sin olvidar a Reynosa, que nos hace evocar la canción del Piporro, ¿no? Así es un himno de toda la región fronteriza, esa canción del Piporro. Una de las canciones más conocidas. Fíjate que yo, ya que estamos aquí en Reynosa, yo tuve la oportunidad de entrevistar a, yo le decía a don Eduardo, y él me decía, dígame Piporro, y a mí yo no sabía si era falta de respeto o no. Lo entrevisté aquí en casa de un pariente de él, de su cuñado, de hecho, aquí en Reynosa, y después nos fuimos a comer. Y estuvimos 3 o 4 horas en un restaurante muy conocido aquí de Reynosa, con muchas añoranzas de él, inclusive llegamos a cantar juntos ahí, y tuve la osadía, y te lo menciono porque hablas de muchos personajes que han visitado Reynosa, y obviamente que don Lalo era un nacido visitante aquí tenía familia, ¿no? De hecho, sí. La esposa era de aquí también, ¿no? Sí, tenía parientes aquí. Los Vallí. Los Vallí, claro que sí. En casa de su cuñado, ahí se me escapa el nombre, ahí hicimos esa grabación. Pero ahora venimos a hablar de tu libro, Sin olvidar a Reynosa, historia, crónica y política, que es una autobiografía también tuya y es un estudio de todo, un análisis de todo lo que ha acontecido en Reynosa en los últimos años. Así es correcto, ¿no? Es correcto. Este libro lo publicas en enero de este año, de 2010. Lo presento en enero de este año, lo escribí a lo largo del último semestre del año pasado. ¿Qué te dio por escribir un libro, Carlos? Tú eres ingeniero, aquí tengo tu biografía, ingeniero mecánico y eléctrico, y aparte tienes carrera en artes plásticas en la Universidad de Guadalajara. ¿Ambas cosas en la Universidad de Guadalajara? Ambas cosas, sí. ¿Y por qué te dan por escribir un libro? Es muy poca la gente, y es muy poca la gente en México, y es muy poca la gente en el noreste de la República que escribe libros. ¿Por qué a ti te dio por hacerlo? Pues probablemente fui de los que me enganché en la idea esa de tener un hijo. Escribir un libro. Sembrar un árbol y escribir un libro, ¿no? Son 3 cosas, ¿no? Son 3 cosas. Tener un hijo, sembrar un árbol y tener un hijo. Ok, ¿ya tenías el árbol? Ya tenía el árbol, ya tenía el hijo, los hijos, varios. Ok. Y me faltaba el libro. O sea, no había límite en cuanto a los hijos, eso no tenía límite. Al menos. Pero sí. Yo creo que fue algo más que eso. Yo creo que todos necesitamos dejar cierta constancia, cierta justificación, claro, de nuestro paso pues por esta vida. ¿Hiciste alguna presentación del libro en su oportunidad? Sí, ¿Aquí en Reynosa? No, aquí en Reynosa. ¿A quién tuviste? ¿Hubo alguien ahí que hizo la presentación? Sí, cómo no, la hicimos en el seno de la Sociedad de Historia de Reynosa, y hubo comentaristas del libro. Okay. El prólogo me lo hace el embajador de Florencio, ¿no? Florencio Salazar. Florencio. Y pues fue un evento que yo considero muy satisfactorio para mí, esa presentación. Qué bueno. Fíjate, vamos a hablar para la gente que nos está viendo y que quieren saber de qué se va a tratar el programa. Vamos a hablar un poco de la biografía de Carlos, vamos a hablar de lo que es Reynosa, del complejo industrial, de la colonia Pemex, cómo se fue dando todo esto, de las aventuras aduaneras, de los poderosos en ese entonces, quienes en realidad mandaban galleta aquí en Reynosa, que no era necesariamente, como dices tú, de acuerdo, el presidente municipal en aquella época. Vamos a hablar del escudo de armas de Reynosa, de lo que pasó con el Viula, de la visita, por ejemplo, de algunos personajes notables como Carlos Madrazo, el destape de un gobernador. ¿Quién es en este caso? ¿Es Cavazos Lerma? No lo pongo en el libro y no quisiera decirlo. Pues está aquí en el libro. Está en el libro. Sí. Sí, me refiero, no pongo el nombre del gobernador. Nomás hablas de un destape de un gobernador. Porque sí es un hecho verídico, pero no es tamaulipeco. Ubicando en el tiempo pensé que te referías a él, no lo dice aquí. No es en Tamaulipas. No es en Tamaulipas. Pero sí representa un fenómeno que... Hablas del mecanismo entonces, del destape en esa época. Estoy hablando de un mecanismo
de simulación, de sumisión. Ya está, ¿verdad? ya te ubiqué. Ahorita vamos a tocar el tema de la industria maquiladora, cómo empezó todo, así lo defines tú, la izquierda, los sindicatos americanos. Hablas de Mike Allen, nuestro buen amigo recientemente fallecido, Sí. Hace unas semanas. El regreso, el Centro de Estudios Fronterizos en busca de nuevas opciones políticas. O sea, hay de política, hay de todos los temas, y sobre eso vamos a estar hablando aquí. Después vamos a ir a mensajes comerciales. Ahorita nos ubicamos a ver cómo para que alcances a cubrir todo esto. ¿Y por qué Florencio escribió el prólogo de tu libro? Pues en primer lugar porque es un buen amigo, un amigo entrañable y más que nada creo que esa es la razón. También porque nos vimos involucrados en aventuras comunes, porque nos gustan algunas aventuras, como él lo pone, riesgosas en la política, puesto que participamos en un evento que por ahí sale en el libro en el año 2000. Ok, bueno, pues vamos a ir a mensajes comerciales y regresamos en 2 minutos. Está con nosotros Carlos Nuño Robles, escritor. Su obra se intitula Sin olvidar a Reynosa, historia, crónica y política. Ya volvemos. Bueno, Yo te presenté como nacido aquí sin haberte preguntado, asumí que así lo era. Bueno, soy adoptivo, hijo adoptivo de esta ciudad, pero en realidad nací en Guadalajara, en un poblado que está conurbado a Guadalajara. En un poblado que está en Zapopan. Que se llama El Salto. Ah, ok. El Salto. Naciste en El Salto. En El Salto, Jalisco. ¿Y te viniste ya muy pequeño para acá o cómo estuvo? No, me vine de 21 años ya como ingeniero. Ah, pues ya eras un profesionista. Ya era cuando te profesionista. viniste. ¿Qué te atrae a Reynosa, man? Petróleos Mexicanos. Aquí, curiosamente, en la escuela, en el pizarrón de la escuela, una cosa que seguramente extrañará a muchas gentes de esta generación, aparecían todas las ofertas de trabajo que había muchas para distintas grandes empresas. Y a mí la que me atrajo fue la de Petróleos Mexicanos. Como ingeniero mecánico. Como ingeniero mecánico y eléctrico, ¿no? Ajá. Entonces te vienes para acá para trabajar aquí en Me vengo aquí cuando tenía 1 año apenas la planta de absorción de Reynosa, el complejo industrial de Reynosa. Y ahí trabajo como alrededor de 3 años. Y posteriormente renuncio para ponerme a trabajar por mi cuenta, que eso era lo que yo deseaba. Quería ser independiente. Yo ¿no? quería ser estar en la independiente. burocracia de Pemex en ese entonces. Así es. Fue una suerte que en lugar de mandarme, pienso, a una selva, me podían haber mandado a un desierto, a un cualquier pozo parte del petrolero país. en ¿cómo se llama? En el mar, ¿no? También. Yo creo que fue una gran suerte que me mandaran aquí a la frontera, pues donde me he desarrollado, donde me he sentido muy... Tuviste algunos cargos bien. públicos, ¿no? Director de Obras Públicas y director de Planeación en diversos gobiernos municipales. Y luego ya estoy tomándolo aquí de la contraportada de tu libro. Estuviste en la Secretaría de la Reforma Agraria, director de una de las oficinas ahí, asesor del secretario y coordinador de delegaciones de la Procuraduría Agraria. ¿Por qué te dio por lo agrario? ¿Así nada más resultaron las cosas o...? La verdad es porque mi amigo Manuel Garza González, ese sí un reinocense de cepa, fue nombrado subsecretario de Organización ¿Y te Agraria. llevó con él entonces? Y me llevó con él. Ajá. Y estuviste en el PRI también y después dejaste el PRI, te fuiste al PAN, regresaste al PRI después, estuviste apoyando a la candidatura de Fox en ese entonces. La verdad es de que siempre me he considerado más bien un ciudadano. Efectivamente, Manuel Garza González me invitó a que fuera y me responsabilizara de un área de informática en el PRI, pero no sentía yo propiamente una, filiación. Filiación, pero sí mucho interés técnico por lo que se estaba haciendo. Pero luego te decepcionaste del PRI, te fuiste a Acción Nacional. No tanto me decepcioné del PRI, sino que yo veía que el país requería de una transformación total, ya era necesario repensar en que ya eran muchos 70 años. Ya que se requería un cambio. Que se requería un cambio, y yo iba tras el cambio. No, realmente no por el PAN, ni siquiera. ¿Militaste en Acción Nacional? No, no milité, realmente nunca fui socio activo de Acción Nacional. Pero sí pensé que se habría abierto una ventana de posibilidades
de hacer un relevo y que el que tenía la oportunidad de hacerlo era el PAN. Entonces lo apoyamos, gente, ciudadanos de distintas corrientes. ¿Y valió la pena el esfuerzo, Carlos? Yo siento que sí valió la pena. ¿Por el hecho nada más de que se haya suspendido los 70 años o porque haya sido una muy buena administración o regular administración la de Fox? No, yo creo que habíamos estado en una democracia simulada. Realmente la figura presidencial tenía tal jerarquía, tal preponderancia, que le faltaban contrapesos. Contrapesos que los da la democracia. Claro. La alternancia, sobre todo, ¿no? Cuando entra uno, como en Estados Unidos, casi siempre viene uno, un republicano y un demócrata, no necesariamente, pero se va dando la alternancia y se hace una vida democrática y ciudadana mucho más sana, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay la posibilidad de una alternancia, todo mundo tiene que pensar en hacer un buen papel. Después de 12 años le tocará regresar entonces, si hablamos de alternancia, ¿ya será tiempo de que regrese el PRI o algún otro partido? Yo siento que el partido que regrese no es lo importante. Lo importante es que la gente vote y que se respete su voto. Vamos a hablar, y ahora estás, ya para terminar lo que es tu biografía, ahora estás, me decías, semi-retirado, dedicaste un semestre a escribir este libro. ¿Tienes alguna otra actividad profesional aquí en Reynosa? Sí, de hecho, yo tengo, junto con mi familia, un pequeño negocio. Sin decirnos el nombre, porque Ajá, si no, sí, ahí sí claro. le mandamos la factura, pero en lo que tardas en llegar ahí. Y pues algunas otras actividades que desarrollo. También participo en algunas organizaciones ciudadanas aquí de la ciudad, por ejemplo, la Sociedad de Historia de Reynosa. Claro. Y también he estado haciendo algunos viajes. Estuve en Sudamérica varias veces, conociendo, ¿De visitando investigación países. o de No, cuestiones turísticas exclusivamente nada más? porque eran lugares que yo A deseaba. ver si nos invitas, cuando tengas, a nosotros nos gusta mucho viajar. Vamos a entrarle a Reynosa. ¿Cómo se da el desarrollo del complejo industrial en Reynosa? ¿En qué momento? ¿Qué hace que venga este detonador? Pues yo creo que fue el descubrimiento de yacimientos de gas sobre todo. ¿El de la cuenca o qué? No, fue antes de que se denominara Cuenca de Burgos. Yo creo que toda la región, principalmente en el lado americano, en Texas, empezó a tener un desarrollo que se vio que había por aquí una cuenca precisamente de gas, de las más grandes del mundo. Esto ocasionó que Petróleos Mexicanos decidiera poner una gran planta de importancia nacional. Y puso la planta de absorción hace un poco más de 50 años.